Voy a compartirles entonces el PowerPoint. Diego, tengo una consulta antes de que arranques. Sí. El parcial de la semana que viene, ¿entra hasta el tema 2? Entra hasta lo que veamos hoy. Ah, ok. ¿Sí? Ok. La clase que viene, el lunes, vamos a terminar con este tema, si no lo terminamos hoy, y a dar consulta, pero eso que veamos el lunes ya no entra en este parcial. ¿Sí? Gracias. Bueno. Bueno. Ahora sí, entonces les voy a compartir el PowerPoint y vamos a grabar. Una cosa más que les quería avisar es que probablemente o muy seguramente a partir de octubre empecemos a usar el Zoom, porque según me dijeron con este Google Meet no se va a poder grabar más las clases. Así que a partir de octubre seguramente cambiemos al Zoom y bueno, yo les voy a ir, ya en su momento les voy a mandar el link correspondiente, ¿no? Por ahora hasta fin de septiembre seguimos con Zoom, con Meet, perdón. Bueno, entonces hoy vamos a comenzar con la unidad 3, ¿no? Vamos a ver, acá está. Que es, se basa en las ecuaciones generales de conservación y leyes básicas, ¿no? Vamos a ver si ponemos el puntero. Bien. Entonces, los principios de conservación que vamos a ver en esta materia son los balances de masa, de cantidad de movimiento y de energía, y en particular de energía mecánica, ¿sí? Que ya lo vamos a ver más adelante en detalle. ¿Sí? Todo el resto de lo que dice la diapositiva, esto pueden leerlo ustedes. Entonces, para describir estos principios de conservación, es necesario estudiar el movimiento del fluido y describirlo con ecuaciones matemáticas, ¿no? Entonces, como ya habíamos definido en su momento, cuando hablamos de hipótesis del continuo, o sea, si se acuerdan, una partícula de fluido es un elemento infinitesimal, pero que contiene muchas moléculas, ¿no? Me parece que se unió alguien, a ver un momento. Bien. Entonces, el flujo se puede describir como el movimiento de estas partículas del fluido, ¿no? Nosotros podemos estudiar el movimiento de una partícula, ¿sí? Y dentro de una cierta región, ese va a ser también análogo al movimiento de las partículas que están alrededor, con sus correspondientes gradientes de velocidad y presión, ¿no? Entonces, repito, vamos a estudiar el movimiento de estas partículas, donde la velocidad de una dada partícula A va a ser el cambio en la posición de esa partícula en el tiempo. Acá van a ver que a veces las variables están como en negritas. Bueno, cuando están en negritas, según la nomenclatura
del libro donde está sacado esto, que es el Munson, cuando está en negrita son vectores. ¿Sí? Entonces, tenemos que conocer cómo cambian esas variables con la posición y con el tiempo. Y ahí aparece la definición de variables de campo, ¿sí? Por ejemplo, el campo de presiones es una función que me describe cómo varía la presión con la posición y con el tiempo. Acá está dado en coordenadas cartesianas, pero podría ser también en otro sistema de coordenadas, ¿no? El campo de velocidades es una función que me describe cómo varía la velocidad con la posición y con el tiempo, etc. ¿No? Eh, los campos más importantes que vamos a estudiar en mecánica de fluidos son los campos de presiones y velocidades, y de ahí se derivan otros, ¿no? Como los campos de fuerzas o de tensiones. Y bueno, todas estas variables definen, en definitiva, el campo de flujo. Entonces, para describir esta variación de la posición de una partícula con el tiempo, o sea, para describir la velocidad de esta partícula en función de la posición y el tiempo, vamos a aplicar el concepto de derivada sustancial o derivada material, ¿sí? Entonces, partimos de la definición de la velocidad de una dada partícula A que se está moviendo, ¿no? Como función de posición y el tiempo, y por definición, la aceleración de esa partícula va a ser la derivada con respecto al tiempo de la velocidad de esa partícula, ¿no? Y esa variación, entonces, va a ser, esta expresión me da la variación total de la velocidad en el tiempo, pero va a estar dada por la suma de una variación local, que es este término, variación local de la velocidad, o sea, variación en cada punto con respecto al tiempo, más una variación de la velocidad por cambios en la posición. La velocidad puede cambiar con la posición también, ¿no? Y eso está dado por estos tres términos, ¿sí? Ahora bien, fíjense que estas derivadas, bueno, todas estas son derivadas parciales, ¿no? Y esta es la derivada total. Fíjense que acá cada uno de estos términos tenemos la variación de la velocidad con respecto a a cada una de las direcciones, por ejemplo, la derivada de la velocidad con respecto a x, por la derivada de x con respecto a t, que no es otra cosa que la componente de la velocidad en dirección x. ¿Sí? Como vemos acá, la variación de la posición x con respecto al tiempo de la partícula es la velocidad de la partícula según x. Vamos a ver que u, acá seguimos con esta notación del Munson, ¿no? Que le llama u a la velocidad según x, v a la velocidad según y w a la velocidad según z, ¿no? Entonces, si reemplazamos estas definiciones, obtenemos una expresión como esta, ¿sí? O sea que estas son las tres componentes de la velocidad, y en negritas tenemos el vector velocidad, ¿sí? Y este es el vector aceleración. Bueno, como la expresión que obtuvimos antes es válida para cualquier partícula en el campo de flujo, entonces ya directamente nos olvidamos de una partícula A y obtenemos esta expresión para general para el flujo, ¿sí? Donde, como dijimos, este primer término nos da la variación local o aceleración local, y estos tres términos nos dan la variación debida a los cambios en la posición. Y a esto se lo conoce como la aceleración convectiva. Yo, por ejemplo, siempre
aplico la analogía con una carrera de Fórmula 1, ¿no? O de cualquier carrera de autos. La velocidad del auto va a ir cambiando, por ejemplo, los cambios en la posición pueden deberse, por ejemplo, cuando va en la recta va a ir más rápido, ¿sí? Cuando va en las curvas va a ir más lento. Esos son cambios, en ese caso, de la velocidad del auto debido a cambios en la posición, en la pista, entre comillas, y la variación local podría deberse, por ejemplo, a que se le van gastando los neumáticos. Entonces, a medida que se le van gastando, en cada punto de la pista va a ir más lento, ¿sí? En la siguiente vuelta va a ir más lento en ese mismo punto, en la siguiente más lento. Bueno, esa es una analogía que yo aplico para ilustrar esos cambios de velocidad locales y cambios debidos a la posición. Como dijimos, este es un vector aceleración y este es un vector velocidad, y por ejemplo, bueno, lo podemos descomponer en las tres direcciones en coordenadas cartesianas y obtener las componentes de la aceleración según X, la aceleración según Y y la aceleración según Z. ¿Sí? Y acá recordamos que U es la velocidad según X, V es la velocidad según Y, W es la velocidad según Z. ¿Sí? ¿Me siguen hasta acá? Sí, profe. Sí. Bien. Ahora, toda esta expresión muchas veces se puede simplificar o escribirse como la derivada sustancial o derivada material del vector, sería la derivada total del vector velocidad con respecto al tiempo, y se puede escribir así con mayúsculas, como una derivada en mayúsculas sería, ¿no? Y esta derivada sustancial o derivada material en realidad se puede aplicar a cualquier otra variable que yo quiera poner acá entre paréntesis, ¿no? Recién vimos, tomamos como variable la velocidad, ¿sí? Entonces la derivada sustancial de la velocidad me va a dar la aceleración, pero acá se puede poner cualquier otra variable asociada al flujo. Y además, estos tres términos, estas derivadas parciales con respecto a la posición, cada una multiplicada por la respectiva componente de la velocidad, se pueden escribir de esta manera. Esto es el producto escalar, ¿sí? Este punto me da el producto escalar del vector velocidad por el gradiente, ¿sí? Este es el operador gradiente, nabla, ¿sí? De la variable que estemos estudiando. ¿Sí? Entonces, esta es una expresión aún más compacta de esto, ¿no? El gradiente, por ejemplo, el gradiente de la velocidad es la derivada de la velocidad con respecto a X, según Y, más la derivada de la velocidad con respecto a Y, según J, más la derivada de la velocidad con respecto a Z, según K, ¿no? Entonces, el producto escalar del vector velocidad por ese gradiente me va a dar esto. Entonces, bueno, y a esto se lo llama, bueno, es la descripción lagrangiana o lagrangiana de cómo varía la velocidad o cualquier otra variable con respecto a la posición y al tiempo. Es como si nosotros siguiéramos a esa partícula y describiéramos los cambios que va percibiendo en el espacio y en el tiempo, ¿no? ¿Qué onda? El lugar turbio. Por seguir. Está un poco lento. Acá no te ve nadie. Va, Ruppel nomás te puede ver acá. A ver. Turbio. Ahí está. No sé si pasé. Ahí está. Por ejemplo, nosotros podríamos querer determinar cómo cambia la temperatura con la posición y un con el poco, tiempo no mucho. dentro de un intercambiador de calor. Supongan que
Aquí tenemos un intercambiador donde entra un líquido frío, ¿sí? Bueno, va por dentro de una tubería y en el espacio entre la tubería y la carcasa hay, por ejemplo, agua caliente que va calentando este fluido y sale caliente, ¿no? Entonces, acá va a haber cambios de la temperatura. Bueno, si esto está en estado estacionario, perdón, en cada punto la temperatura no cambia, pero sí la temperatura va cambiando con la posición, porque a medida que avanza se va calentando el fluido, ¿sí? Entonces, aplicamos de nuevo esta definición de derivada sustancial a la temperatura de una dada partícula que va avanzando por el intercambiador de calor, por ejemplo, ¿no? Y entonces tenemos el término de cómo varía la temperatura en cada punto, que si está en estado estacionario es 0, más las variaciones de temperatura con respecto a la posición, ¿sí? Y cada una de esas variaciones con respecto a la posición va a ir multiplicada por la velocidad del fluido, ¿no? Según X, según Y y según Z. Y esto de manera simplificada se puede escribir así. ¿Sí? Profe, tengo una duda. Sí, En la diapositiva número 9, o sea, en la anterior no, en la otra. sí. Al lado del tanque tenemos dos derivadas. ¿Qué significan cada una de ellas? No entiendo muy bien. ¿Cómo? Bueno, esto es lo que les decía recién. Sí, somos re poquito. Esta es la derivada local, es cómo varía la temperatura Para que lo tengo en al cada hater punto. en volumen 200. Y acá nos dice que es igual a 0 porque estamos, este es un caso donde el intercambiador opera en Ahí está. estado Lo estacionario. tengo en Fíjense que volumen acá dice 1. steady state, es estado estacionario. ¿Sí? Ahí está. Ahora sí escucho. Entonces, por eso la derivada local es 0. ¿Sí? La derivada local es 0. Es un calentador Sí, de somos re agua. poquito, ¿viste? En este caso, este ejemplo dice que es un calentador de agua. El agua entra fría y sale caliente. Para mí el cuatripasado la ¿Sí? cortaron una banda. Y este término, la derivada total, dice que es distinto de 0. ¿Por qué? Porque la derivada sustancial o la derivada material incluye los cambios de la temperatura con respecto a la posición, Porque que en este termo no. caso no Culiá. son nulos. Va cambiando la temperatura del agua La con respecto a mecánica la era posición. probable. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, ya entendí, gracias. Bien. Entonces, esto es lo que les explicaba recién. ¿Sí? La derivada material o sustancial tiene dos términos principales. La derivada local, que es lo que Recién quería ir para ocurre en un atrás dado punto, y como el que video, esta es boludo. 0 si estamos en estado estacionario, y la derivada Mira cómo no, para convectiva la que clase nos en vivo, describe los mogólico. cambios en una dada variable con respecto a la posición. ¿Sí? Y esta, como les decía, es una descripción lagrangiana, ¿sí? Es decir, que nos describe lo que pasa con una variable siguiendo a la materia. Estamos viendo lo que le pasa a la partícula a medida que se desplaza. Otro ejemplo que yo pongo en estos casos es, por ejemplo, si yo me voy de viaje, por ejemplo, a Madrid, ¿no? Y bueno, hoy en día está medio complicado todo eso, pero supongan en una época normal, yo salgo con el auto a la mañana, ¿sí? Y bueno, es un viaje como de, no me acuerdo cuánto, pero serán 10 horas, 11 horas. Y yo me voy desplazando hacia el sur, ¿sí? Y entonces, si mi variable fuera la temperatura que yo siento,
sería como si yo fuera una partícula, ¿no? Y esto va a describir cómo cambia la temperatura que yo siento, tanto con la posición como con el tiempo. Y la temperatura que yo siento va a cambiar porque me voy desplazando hacia el sur y seguramente va a estar más frío, ¿sí? A medida que me desplazo hacia el sur, esos cambios me los da esta derivada, pero también a medida que pasa el tiempo se va haciendo cada vez más tarde y se va haciendo de noche, y en cada punto va a haber cambios de la temperatura con el tiempo porque está anocheciendo. ¿Sí? Esa es otra analogía que yo uso para explicar estos cambios locales y los cambios estos debido a la posición, ¿no? Que me los da la derivada convectiva. Acá tenemos un ejemplo de un flujo desarrollado. Desarrollado, esto lo vamos a ver un poquito más adelante. Flujo desarrollado significa un flujo que no cambia con la posición, ¿sí? A lo largo, por ejemplo, a lo largo de la dirección de flujo. Eso significa flujo desarrollado. Pero está en estado no estacionario, es decir, que en cada punto varía. ¿Sí? Esto, por ejemplo, en un tubo de sección constante. ¿Sí? Acá vemos que, fíjense, para el instante t0, supongan para el instante inicial, el perfil de velocidades es el que está dado por las flechas negras, y fíjense que es el mismo en esta posición, fíjense en las flechas negras, el perfil de velocidades es el mismo en esta posición que en esta. Pero un instante después, un instante delta t después, ahora el perfil de velocidades está dado por las flechas blancas, y vemos que aumentó la velocidad en cada punto, y acá también aumentó, ¿sí? Sin embargo, sigue siendo la misma en las dos posiciones. La magnitud de las flechas blancas, o sea, de la velocidad, es la misma en ambas posiciones. Esto significa que no es estacionario porque hay un cambio en cada punto, hay un cambio en el tiempo, pero no hay cambios, para cada instante no hay cambios en la posición, ¿no? Entonces, y acá tenemos solamente velocidad según x. Entonces, si queremos describir este flujo, la aceleración de este flujo, vamos a ver que no tenemos cambios en la posición, no hay cambios de velocidad debido a cambios en la posición, pero sí hay variación local. En cada punto hay una variación de la velocidad con respecto al tiempo, porque es no estacionario. ¿Sí? Este es un ejemplo distinto, donde tenemos flujo uniforme. Uniforme significa, como vamos a repetir después también, que no hay cambios en la velocidad en una dada sección. Por ejemplo, en esta sección tenemos la misma velocidad para distintas posiciones, ¿sí? Acá también, en esta sección tenemos la misma velocidad para distintas posiciones, y acá también tenemos la misma velocidad para distintas posiciones según I, ¿no? Además, es estacionario en cada punto, en cada sección, no hay cambios de la velocidad con el tiempo, acá tampoco cambia la velocidad con el tiempo, acá tampoco, pero sí, como se ve, hay cambios de la velocidad con la posición. Esto se debe a que es un tubo de sección variable o de área variable, y esto hace que para que se mantenga el caudal, como vamos a ver, cuando disminuye el área, aumenta la velocidad, ¿sí? Y acá vuelve a aumentar el área y vuelve a disminuir la velocidad. Fíjense que la magnitud de la velocidad, la longitud de las flechas disminuye con respecto a acá, ¿no? Entonces, fíjense que el término de variación local de la velocidad es 0, porque está en estado estacionario. No hay variaciones de la velocidad con respecto a I ni con respecto a Z, pero sí hay variación de la velocidad con respecto a X, que es este eje, ¿no? La dirección de flujo. Entonces, va a haber una aceleración según X, que va a estar dada por este término, ¿sí?
¿Se entendieron estos ejemplos? Sí, profe. Sí. Bueno. Diego, perdón, ¿me podrías repetir la diferencia entre flujo uniforme y flujo desarrollado? Flujo uniforme significa que en esta sección de flujo, ¿sí?, la velocidad es la misma en cada punto, o sea, no varía según I, el eje I, supongamos que es este, ¿no? Eso es uniforme, que tenemos la misma velocidad en la pared que en el medio que en la otra pared, ¿sí? Eso es uniforme, es lo que se conoce a veces como flujo pistón o flujo invícido, porque solamente un fluido que no tiene viscosidad podría tener este flujo uniforme, porque como ustedes saben, y como vamos a ver, quizás no lo saben, pero como vamos a ver, por la condición de no deslizamiento, la velocidad del fluido en la pared es cero, en realidad. ¿Sí? Entonces hay un gradiente, hay un perfil de velocidades acá en la realidad, ¿sí? Pero cuando se supone que es toda la misma velocidad, para distintos I, se dice que es flujo uniforme. ¿Sí? ¿Y cuál era la otra pregunta? ¿Desarrollado? Claro, la diferencia con el otro. Desarrollado significa que, flujo desarrollado significa que no varía en la dirección X. En este caso no es desarrollado, porque va variando en X. Va variando, este perfil de velocidades, o estas velocidades van variando en X. ¿Sí? En cambio acá es desarrollado porque para cada tiempo no varía según X. Fíjense que para el tiempo t0, la velocidad acá es la misma que la velocidad acá. Para el tiempo t0 más delta t, la velocidad en este punto es la misma que la velocidad en x1, es la misma que la velocidad en x2. Eso es desarrollado. Después lo vamos a repetir nuevamente. Gracias. Y acá hay otro ejemplo. ¿Cuánto valdría la derivada de la temperatura que siente esta ave, este pájaro, ¿no? O para los 3 pájaros de la figura en una atmósfera estándar? Después vamos a, bueno, atmósfera estándar, ya vimos el concepto de atmósfera estándar, ustedes ya lo saben. Esta sería la derivada total, ¿sí? La derivada total de la temperatura que siente el pájaro con respecto al tiempo, ¿no? Y fíjense, en este caso, el pajarito está quieto ahí en la rama, ¿sí? Pero si está quieto mucho tiempo, muchas horas, va a sentir un cambio de la temperatura con el tiempo, ¿sí? Supongan, porque, de nuevo, como les decía hoy, porque se va haciendo de noche y va haciendo cada vez más frío, y el tipo va sintiendo cada vez más, va sintiendo un cambio de la temperatura con el tiempo. El tipo, digo el pajarito, ¿no? En este caso, por ejemplo, el pájaro vuela hacia arriba, tiene una velocidad según I, esta v, 1 metro por segundo, es igual a la velocidad según I, y entonces acá solamente va a sentir un cambio de la temperatura con respecto a I, a la altitud, sería, porque como ya vimos, la temperatura disminuye con la altitud por la velocidad del pájaro en la dirección I. ¿Sí? Ese va a ser el cambio de temperatura que siente el pájaro en el tiempo. Es un cambio en el tiempo, pero porque se va moviendo para arriba. Y acá el pájaro vuela horizontalmente con una velocidad de 0,7 metros por segundo, que sería la velocidad según X en sentido negativo, y esto me daría que la variación total de la temperatura que siente el pájaro en el tiempo es la velocidad en X por la variación de la temperatura según X, pero acá podríamos decir que si es una atmósfera estándar, no hay variación de la temperatura en X si es atmósfera estándar, ¿no? Ahora, si el pájaro está migrando hacia
hacia el norte, hacia Claro. zonas más cálidas, sí va a sentir, bueno, hacia zonas más cálidas, vamos a decir, va a sentir un cambio de la temperatura con la posición. ¿Sí? Un aumento de Profe, la temperatura. Sí. ¿por qué el pajarito 2 no siente variación con respecto al tiempo? Bueno, no, acá está bien la pregunta. Podríamos decir, bueno, acá ¿por qué no puse la variación de la temperatura en cada punto? Y ahí hice una suposición y no la dije. Hice la suposición de que este vuelo no dura mucho tiempo. ¿Sí? Ponele que voló hacia arriba durante 5 minutos. Entonces, en esos 5 minutos no hay mucho cambio de temperatura en cada punto, ¿no? Podríamos hacer, y la misma suposición podríamos decir acá. Si no vuela durante mucho tiempo, bueno, esto lo podemos considerar despreciable, ¿sí? Ahora, si voló durante horas, ahí sí tendríamos que tenerlo en cuenta, estos términos, porque en cada punto va a haber cambios de la temperatura después de unas horas. ¿Se entendió? Sí, se entendió, gracias. Bien. Tac, ídolo. Bestia, Master. Se entendió. Bueno, y acá vamos a definir lo que son las líneas de corriente, y la definición exacta es que son líneas tales que en cada punto la tangente es la velocidad del fluido. ¿Sí? Y si tenemos flujos en estado estacionario, significa que estas líneas de corriente no cambian con el tiempo y son equivalentes al camino recorrido por una partícula, es decir, a su trayectoria. ¿Y por qué hay acá una fila de hormigas? Porque yo siempre la uso para explicar este concepto. Ustedes habrán visto que las hormigas caminan caminan en fila y siguen la trayectoria, van siguiendo la hormiga que va adelante, ¿no? Yes. Entonces, si estas hormigas que vienen acá atrás siguieron exactamente la trayectoria de la primera hormiga, esto va a ser, ¿sí? Esta foto que yo saco podría ser también podría describir la trayectoria que hizo la primera hormiga, ¿sí? Porque si todas las demás la siguieron perfectamente, entonces esto podría ser la trayectoria, repito, de la primera hormiga, que antes estuvo acá, antes estuvo acá, antes estuvo acá, etc. ¿Sí? Y entonces, cuando estamos en estado estacionario, estas líneas de corriente también son la trayectoria de cada partícula, ¿no? Ahora, si las que venían atrás no siguieron, se desviaron, no siguieron exactamente lo que hizo la primera hormiga, entonces ya la foto que yo saco no me describe la trayectoria de la primera hormiga, ¿no? Porque las demás hicieron cualquier cosa. ¿Se entiende eso? Sí, se entiende. Bueno, en general, como nosotros vamos a trabajar en estado estacionario, una línea de corriente describe la trayectoria de la partícula. ¿Sí? Entonces, son útiles para describir el movimiento de un fluido. ¿Sí? Bueno, y acá esto es totalmente descriptivo. Tenemos acá los distintos tipos de flujo, ¿sí? Tridimensional o bidimensional significa que la velocidad depende de 3 o de 2 direcciones en el espacio, ¿sí? Y unidimensional, que depende de solo una variable en el espacio. Nosotros en esta materia vamos a ver solamente flujo unidimensional.
Normalmente vamos a ver una velocidad en una dirección que depende de otra dirección. Por ejemplo, vamos a ver velocidades en X que solo dependen de Y, o velocidades en Z que solo dependen de R, por ejemplo, cuando trabajemos en coordenadas cilíndricas, ¿no? Entonces, en esta materia normalmente vamos a ver flujo unidimensional, ¿sí? Con una velocidad que depende de solo una dirección en el espacio. Acá tenemos el concepto de flujo desarrollado, repetimos, es un flujo, por ejemplo, este es un perfil típico para el flujo en una cañería, ¿no? Y el flujo desarrollado, repetimos, es aquel que no cambia, el perfil de velocidad no cambia con la posición en la dirección de flujo, no cambia en la dirección de flujo. ¿Sí? Tenemos el mismo perfil acá que acá. Y el flujo uniforme, repetimos, el flujo uniforme, la velocidad no cambia en la sección de flujo. La sección es el área transversal de flujo, ese es un concepto importante. ¿Sí? La sección es el área transversal de flujo, que en este caso es si la cañería es circular, es un círculo, ¿no? La sección de flujo. Acá. Acá, fíjense, lo mismo, es uniforme, no cambia en esta sección. ¿Mm? El flujo invícido, como les mencionaba antes, es un flujo en el cual se pueden despreciar los efectos viscosos, o sea, considerando viscosidad cero, lo cual en la realidad no existe, por eso se lo llama cuando se supone viscosidad cero se lo llama fluido ideal. Y un flujo invícido me daría un perfil así, me daría un perfil uniforme de velocidades, ¿sí? Porque al no tener viscosidad, no hay fricción viscosa con la pared, y entonces tenemos la misma velocidad en todos los puntos de esta sección, de cada sección. Flujo viscoso sí se consideran los efectos de viscosidad, y luego el flujo interno es el flujo que ocurre dentro de un recipiente ¿Qué o onda? una ¿Qué tubería o un me accesorio, preguntaron si ¿no? jugaban LOL. Va por Papá, dentro con el Diego. Hay que festejar, pa. Qué lindo cuadro, como amigo. decía, de una Ey, geometría. amigo. En cambio, el Nunca, flujo creo que nunca voy externo a es el disfrutar tanto en flujo 4 como hoy. alrededor de objetos que No quería rendir, esto no. lo vamos a ver en O sea, la si me unidad das a 7. elegir, che, mirá, tenés probabilidad de sacarte de entre un 8 y un 10 en el Y próximo final después porque va a ser re fácil. tenemos los flujos O laminar y aprobar con turbulentos. 4, El dame el flujo 4. laminar No me normalmente rompa los huevos. ocurre Ni ganas de rendir, a no. bajas velocidades o altas Ni viscosidades. Esto está ganas. definido por algo que ¿Juega el vamos a ver, que es el Fangio? número de Reynolds. Lucas. ¿Sí? Pero si está en TFT el chabón. Y el Está turbulento revivido, boludo. es Ya está en platino un 2. flujo Hace 4 días estaba a en mayores oro velocidades 4, o bajas boludo. Yo no puedo viscosidades creer. más caótico, Encima ayer ¿no? jugué un TFT de Rubik. Y Una después normal, ¿viste? está, Para ver qué bueno, onda. el flujo puede Amigo, ser no perdí estacionario, 14 cuando la rondas velocidad varía seguidas, en el boludo. Te bajé el tiempo, volumen, acá Rupert, tenemos tiempo, porque o estoy escuchando al estacionario Diego. cuando es constante Ah, en el sorry. tiempo, No ¿no? sabía que estabas en clases. En cada punto. Esto es en cada punto. Bueno, este es el flujo turbulento. Este es un flujo turbulento no estacionario. Y este es un flujo turbulento estacionario donde, esto lo vamos a volver a ver, pero ¿cómo nos damos cuenta que es estacionario? Porque el promedio, que es esta línea punteada, el promedio de velocidad es constante. Si bien en cada punto hay fluctuaciones, en cada punto hay fluctuaciones con el tiempo, esas fluctuaciones son las mismas en un sentido que en otro, de un dado valor, y en promedio es constante, cuando es estacionario. Flujo incompresible es cuando la densidad de la partícula no cambia con el flujo, como ya definimos. Esto ocurre en líquidos y en gases a baja velocidad, ¿sí?
Y esto vamos a suponerlo en todas las unidades, menos en la última, donde vamos a estudiar flujo compresible, donde hay cambios en la densidad debido al flujo, y esto ocurre en gases a alta velocidad. Y bueno, después otro tipo de flujos, clasificación de los flujos, por ejemplo, son los isotérmicos o no isotérmicos. En esta materia nosotros siempre vamos a trabajar con flujos isotérmicos, es decir, que la temperatura no cambia con el flujo, ¿no? Después están los axisimétricos, que son simétricos con respecto a un cierto eje. Esto también lo vamos a ver más adelante, porque esto nos permite hacer, deducir, nos sirve como condición de borde esto, para aplicar después en ecuaciones diferenciales que vamos a ver más adelante. Y bueno, también se puede clasificar según la velocidad esté por debajo o por encima de la velocidad del sonido, como subsónico, supersónico, etc., ¿no? Esto lo vamos a ver en la última unidad. Bueno, vamos a seguir con, si no hay más preguntas, sigo con la parte 2. ¿Sí? El micro. Bueno. Y aquí, bueno, vamos a definir lo que es volumen de control, superficie de control y sistema, ¿no? Cuando nosotros aplicamos un balance de conservación, tenemos que definir a qué lo aplicamos, ¿sí? Entonces, hay dos posibilidades. Aplicarlo a un sistema, y un sistema es un conjunto de materia, ¿sí? Que está formado siempre por las mismas partículas. ¿Mm? Por ejemplo, si yo tengo un gas en un tubo y abro la válvula de ese tubo, ¿no? El gas está a presión y se escapa, ¿no? El sistema acá está definido como las partículas de gas que estaban originalmente dentro del tubo, ¿sí? Y cuando abro, el sistema va a seguir siendo todas estas partículas que ahora se me están escapando, ¿sí? Pero van a existir. Se van a ir a la atmósfera, van a existir. El problema es que una vez que se escapan del tubo, va a ser muy difícil seguirlas, ¿no? Saber dónde están, qué les pasa, ¿sí? Por eso acá, por ejemplo, no es conveniente utilizar un sistema. ¿Qué pasó? Hoy es el ¿Sí? tremendo día casi, viste que yo te había dicho. Acá convendría más un volumen de control, como vamos a ver. Jueves. Era clave el jueves. Este sería el caso, por ejemplo, que volvimos a fase también 3, otro sistema que podría ser las partículas de gas que están dentro de este recipiente con este pistón, ¿sí? Acá no habría problema porque aparentemente el gas no se escapa, ¿sí? Entonces podría trabajar con un sistema. Pero en otros casos es más conveniente trabajar con un volumen de control, ¿sí? Volumen de control es una región del espacio, ¿sí? Que yo tomo, que yo defino y analizo lo que entra y lo que sale y lo que se acumula en todo caso en esa región del espacio. Y acá entran y salen partículas de fluido. Y bueno, la superficie de control es la superficie de ese volumen definido recién, ¿no? Estos son, el volumen de control puede ser imaginario y en todo caso puede coincidir con una superficie real, pero en este caso no, fíjense que no coincide totalmente con la superficie de este ejemplo, ¿no? Y después puede ser fijo,
el volumen de control puede ser fijo, como vamos a tomar en la mayoría de los casos, aunque no siempre, o puede ser móvil, puede ser un volumen de control, por ejemplo, que se vaya moviendo con un objeto, como en este caso el volumen de control se va moviendo con el barco, por ejemplo. Entonces, ojo que acá el volumen de control tiene una cierta velocidad, mientras que acá es nula. O puede ser un volumen de control deformable. Por ejemplo, yo puedo decir, bueno, mi volumen de control es el volumen del globo, de este globo. ¿Sí? Y entonces, en este caso, ese volumen de control se va deformando, en este caso se va achicando, y es un volumen de control entonces deformable. Este ya es más raro, pero bueno, podría ocurrir. Acá tenemos, por ejemplo, si yo tomo como sistema la materia que está contenida en esta región del espacio, en una tubería, y bueno, acá está en este instante, no hay flujo, ¿sí? Pero de pronto, supongan que se aplica un gradiente de presión y esto fluye, bueno, esta materia se va a desplazar, se va a deformar también, y mi sistema ahora va a estar acá y va a tener esta forma, pero es siempre el mismo conjunto de partículas que yo había definido inicialmente. ¿Sí? Esto es un ejemplo del sistema. Acá, por ejemplo, tengo que el sistema y el volumen de control inicialmente son idénticos. ¿Sí? Sistema y volumen de control idénticos, pero luego de un instante delta t, que también ocurre una vez que se inicia el flujo, mi sistema, fíjense que ahora se deforma porque comienza a fluir, como ocurre acá. El sistema ahora es este y este, pero el volumen de control sigue siendo el mismo, porque tomé un volumen de control fijo. Y después de un instante delta t, el volumen de control sigue siendo el mismo que acá. ¿Se entiende? Sí, sí, se entiende. Bueno. Entonces, nosotros dijimos que íbamos a trabajar con tres leyes básicas, ¿no? Y, bueno, la ley de conservación de masa se obtiene a partir del principio de continuidad. La ley de conservación de cantidad de movimiento se obtiene a partir de la segunda ley de Newton, que se va a aplicar en fluidos también. Ustedes la han visto en física del sólido, ¿no? Pero también se aplica en el flujo de fluidos. Y la conservación de energía, que se obtiene a partir del primer principio de la termodinámica, y que nosotros vamos a ver después que vamos a trabajar con balances de energía mecánica específicamente, y vamos a definir lo que es, ¿no? Entonces, en primer lugar, vamos a definir estos principios de conservación aplicados a un sistema, ¿sí? Donde vamos a definir esta n como la propiedad o cantidad total de una propiedad en el sistema. Es una propiedad extensiva, es decir, que depende de la cantidad de materia que haya, ¿no? Y a partir de esto se define esta letra eta, que sería esta misma propiedad pero por unidad de masa, ¿sí? Es una propiedad intensiva. Entonces, se puede definir a partir de estos dos conceptos que la cantidad total de esa propiedad que hay en el sistema va a ser la integral de la propiedad por unidad de masa por la densidad del fluido integrada en el volumen. Esta B con una rayita es volumen. Esta es la anotación del libro de donde fue sacado esto, ¿no? Fíjense que si hacemos un análisis dimensional, acá tenemos la propiedad por unidad de masa, masa por unidad de volumen, y volumen
¿no? Me queda directamente la propiedad de la que estoy hablando, la cantidad total de esa propiedad. Ahora vamos a ver qué son esas propiedades. Y la variación de esta propiedad del sistema, la variación total, la podemos definir como la derivada material o derivada sustancial de esa propiedad con respecto al tiempo, según vimos la definición de derivada material o sustancial. Y esta propiedad de la que hablábamos puede ser masa del sistema, cantidad de movimiento del sistema o energía del sistema. ¿Sí? Cuando es la masa, fíjense que cuando es la masa del sistema, la propiedad intensiva sería masa por unidad de masa es 1. ¿No? Cuando es la cantidad de movimiento del sistema, cantidad de movimiento, masa por velocidad dividido por unidad de masa, tengo que la propiedad intensiva es la velocidad, y cuando la propiedad es la energía del sistema, bueno, la energía por unidad de masa me queda la energía específica. Esto es energía específica. Y bueno, siempre la definición de la masa, de la propiedad, la cantidad total de cada propiedad es la propiedad intensiva multiplicada por la densidad, fíjense, e integrada en el volumen. Aquí es 1, multiplicado por la densidad integrado en el volumen. Acá es la velocidad multiplicada por la densidad integrada en el volumen del sistema. Y acá es la energía específica multiplicada por la densidad e integrada en el volumen del sistema. Y esta columna me da las variaciones, ¿sí?, de cada propiedad, la variación total o derivada sustancial de cada propiedad con respecto al tiempo. Fíjense que por definición la variación total de la masa de un sistema es 0, porque dijimos que un sistema es una dada cantidad de partículas y van a ser siempre las mismas. Entonces no hay variación de la masa de un sistema en el tiempo. La variación de la cantidad de movimiento total con respecto al tiempo va a ser igual a la sumatoria de fuerzas que actúan sobre el fluido en este caso. Fíjense que esto es la segunda ley de Newton que hablábamos, ¿sí? Y, por último, la variación de energía del sistema va a ser igual a la suma del calor más el trabajo, por unidad de tiempo ambos, que actúan sobre el sistema. ¿Y esto qué es? La primera ley de la termodinámica, ¿no? Bueno, entonces, repasando un poco esto que vimos recién en la tabla, la masa de un sistema siempre permanece constante y por lo tanto, si esta es la masa total de un sistema, su variación va a ser igual a 0, ¿no? También definimos que la variación de la cantidad de movimiento va a ser igual a la sumatoria, esta es la variación de la cantidad de movimiento del sistema, variación total, va a ser igual a la sumatoria de fuerzas que actúan sobre ese sistema, y esto viene de la segunda ley de Newton, ¿no? Y acá hablamos de cantidad de movimiento lineal, ¿sí?, masa por velocidad, porque también tenemos, y esto lo vamos a ver solo aquí, lo vamos a mencionar, el momento angular, ¿no? Y el momento angular, bueno, es el producto escalar de la posición R por la cantidad de movimiento lineal, ¿sí? Y esto es igual a la sumatoria de momentos que actúan sobre el sistema, ¿sí? Esto se va a ver solamente, se va a mencionar solamente acá, en la materia,
y luego no se va a ver más. Para aquellos que quieran saber más sobre el tema, o no creo que en este momento quieran saber más, pero quizá en algún momento lo necesiten o no, lo pueden ver en los libros, ¿no? En los libros está detallado, ¿sí? Y por último, habíamos mencionado la conservación de energía del sistema, y habíamos dicho que la variación de la energía total del sistema, esto es igual a la velocidad de transferencia de calor y trabajo que ingresan o egresan del sistema. En este caso, cuando ponemos un más, es porque estamos tomando esta convención de signos según la cual el trabajo que ingresa al sistema es positivo y el que egresa es negativo. Ojo, porque en algunos libros se toma al revés, pero nosotros lo vamos a tomar así, con esta convención. ¿Alguna pregunta hasta acá? Bueno. Entonces, como vimos, como dijimos hace un rato, a veces tomar un sistema no es conveniente, como por ejemplo en el caso del gas que se escapaba del tubo, ¿no? Decíamos acá, no es conveniente tomar un sistema para aplicar las leyes de conservación porque este gas se escapa y se pierde en la infinitud de la atmósfera, ¿no? Entre comillas. Ahí convendría más, y en muchos casos conviene más trabajar en un volumen de control y ver qué es lo que entra, qué es lo que sale, qué es lo que se acumula en ese volumen de control. Entonces hay que transformar estas ecuaciones que vimos recién, que estaban definidas para un sistema de partículas, utilizando la derivada sustancial o material, y que dijimos que siguen, o me dan una descripción lagrangiana, porque me dan una descripción de lo que le pasa a la partícula a medida que se va moviendo, ¿no? Nos conviene hacer una transformación y tomar un volumen de control. Y en el volumen de control se genera una descripción euleriana, que quiere decir que es una descripción de lo que ocurre en una dada región del espacio, ¿sí? Pero no de lo que le ocurre a una partícula a medida que se mueve, sino que, repito, la descripción euleriana me describe lo que ocurre en una región del espacio. ¿Cómo se obtienen estas expresiones? Bueno, antes de eso hay que definir que un principio de conservación aplicado a un volumen de control, en realidad el principio de conservación me calcula, como dice acá, la cantidad de una propiedad que se acumula en un volumen de control en un cierto tiempo, ¿sí? Y esta sería la expresión general para de cualquier principio de conservación aplicado a un volumen de control. ¿Y qué dice? Que la cantidad de una propiedad que se acumula en un volumen de control es igual a la cantidad de esa propiedad que ingresa, y es un ingreso neto, por la superficie del volumen de control, más la cantidad neta de la propiedad que se genera en el volumen de control. Dicho en forma mucho más breve, lo que se acumula es igual a lo que ingresa más lo que se genera, ¿sí? Y repetimos, acá es un ingreso neto. Lo que se acumula en el volumen de control es igual a lo que entra más lo que se genera. Lo que entra menos lo que sale más lo que se genera, ¿sí? Para eso tenemos que definir lo que es el flujo, sobre todo por este término, el término de lo que el ingreso neto a través de la superficie del volumen de control, que acá
vamos a definir lo que es el flujo. Flujo de cualquiera de estas propiedades que entran y salen del volumen de control. Cuando digo propiedad, repito, estoy hablando de masa, de cantidad de movimiento o de energía. ¿Sí? Entonces el flujo es la cantidad de esa propiedad extensiva que atraviesa una dada superficie por unidad de tiempo. Fíjense que acá tenemos las líneas de corriente, ¿no?, que me describen un flujo que atraviesa esta sección de flujo por unidad de tiempo. Fíjense que acá también vamos a definir lo que es n, la normal, el vector unitario normal a la superficie, ¿no? Este vector n me define la orientación de esta superficie, ¿no? Entonces podemos tener, como dijimos recién, flujo de masa, flujo de cantidad de movimiento o flujo de energía. Y, como ustedes creo que ya saben, puede haber dos tipos de flujo. El flujo convectivo, que se debe al movimiento del fluido. Recuerden esto, el flujo convectivo es el que se debe al movimiento del fluido, que arrastra una dada propiedad con ese movimiento. O flujo difusivo o conductivo. El flujo difusivo es por interacción molecular y se debe normalmente al gradiente de una propiedad. Por ejemplo, si yo tengo un gradiente de temperaturas, voy a tener un flujo de calor, ¿sí? Si tengo un gradiente de concentración de alguna especie, voy a tener un flujo difusivo de masa, por ejemplo, etc., ¿no? Y para los flujos difusivos no hay expresiones universales, pero bueno, no vamos a entrar ahora en detalle con eso. Vamos a enfocarnos en el flujo convectivo, que es el que se debe al movimiento del fluido. Y ese flujo convectivo, en la forma diferencial, el diferencial de flujo F, está dado por esta expresión, donde tengo esta propiedad intensiva. ¿Se acuerdan? Esta es la propiedad por unidad de masa, por la densidad, por el producto escalar de la normal a la superficie por el vector velocidad. ¿Sí? Producto escalar de la normal a la superficie por el vector velocidad por el diferencial de área. ¿Sí? Esta es la sección de flujo. Y el vector n, la normal, siempre apunta hacia afuera del volumen de control. Esto es muy importante también remarcarlo. N, la normal, a la superficie, a la sección de flujo, siempre apunta hacia afuera del volumen de control. Bueno, n, el producto escalar de n por la velocidad es igual, por definición, esto es por definición, en general vale para cualquier par de vectores, el producto escalar de cualquier par de vectores, va a ser igual al, el producto escalar de cualquier par de vectores es el módulo de uno por el módulo del otro por el coseno del ángulo que forman. Como n es un vector unitario, su módulo es 1. ¿Sí? Entonces, acá sería 1 por v, que es el módulo de la velocidad, por el coseno del ángulo que forman. ¿Sí? Por el coseno de θ. Entonces, fíjense que para un flujo de salida, fíjense que acá definimos que n apunta hacia afuera del volumen de control, entonces esta es la región externa y del otro lado de la superficie es la región interna del volumen de control. O sea, esto es adentro y afuera. Entonces acá tengo una velocidad saliendo
de la superficie de control, por lo tanto es un flujo de salida, y para flujo de salida, fíjense que este ángulo θ puede variar entre 0 y 90 grados, ¿sí? Entre 0 y 90 grados. Mientras que para un flujo de entrada, y acá tenemos el caso opuesto, fíjense que este es el lado de adentro del volumen de control y este es el lado de afuera, la normal siempre apunta hacia afuera, volumen de control. Entonces, si tengo un flujo que entra, la velocidad, ¿no? Esta es una velocidad de entrada que va a formar un ángulo θ con la normal que va a ser siempre mayor a 90 grados. Va a ir entre 90 y 180 grados. Para un flujo de entrada, θ va a variar entre 90 y 180 grados. ¿Se entiende hasta ahí? Sí, profe. Bueno. Pobre Verónica que Repito, responde. y acá vale la pena recalcar que θ es el ángulo entre el vector velocidad y el versor normal a la superficie, porque muchas veces se lo confunden con el ángulo que forma la velocidad con el eje X, por ejemplo, con el eje Y, y hacen unos líos bárbaros. Eso después lo vamos a repetir más adelante. Entonces, el flujo neto de la propiedad, para obtener el flujo neto tenemos que integrar esta expresión, ¿no? Entonces, bueno, flujo convectivo neto de una dada propiedad es la integral de la expresión esa, que es esto, ¿sí? Entonces yo, por ejemplo, para un sistema como este, que es una T, fíjense que es un accesorio T, con una entrada de flujo y dos salidas, para obtener el flujo neto, en toda la, bueno, yo tendría que hacer la integral en toda la superficie de control. En este caso conviene hacerlo solamente en las secciones donde hay flujo, ¿no? Conviene hacerlo solamente en las secciones donde hay flujo. Vamos a ver algunas definiciones, entonces, a partir del concepto de flujo neto. Esto es flujo neto convectivo, ¿no? De una dada propiedad. Por ejemplo, si este producto, eta por ρ, es 1, yo voy a obtener, a partir de esta definición, voy a obtener el caudal volumétrico. Fíjense, si ρ por eta es 1, me queda esta expresión, simplemente me queda el producto escalar de n por el vector velocidad. Eso, por definición, acá tenemos n, el vector velocidad, ¿no? Este es un caso de un flujo de salida. Por definición va a ser igual al módulo de la velocidad por el coseno de θ, integrado en la sección de flujo, en este caso, este cuadradito blanco, en este caso. Y eso, por definición también, es igual al promedio de la velocidad, que lo vamos a escribir nosotros así como el módulo de la velocidad entre corchetes, bueno, lo que sea esto, es la velocidad promedio en esta sección de flujo, el promedio en la sección de flujo, por el área total de la sección de flujo, por el coseno de este ángulo, θ. Cuando tengo flujo uniforme, como definimos antes, recuerdan que la velocidad no cambia, o el módulo de la velocidad no cambia en toda la sección de flujo, es el mismo. Entonces, en ese caso, el promedio de la velocidad es igual al módulo de la velocidad en cualquier punto de la velocidad de flujo, de la sección de flujo. ¿Sí? Si el vector velocidad es perpendicular a la sección de flujo, significa que si es perpendicular a la sección de flujo, coincide con el vector, tiene la misma dirección
que el versor normal, ¿sí? Y si es un flujo de salida, el ángulo es 0, y si es un flujo de entrada, el ángulo es 180, el ángulo θ, ¿no? Entonces, si la velocidad es perpendicular a la sección de flujo, θ es 0 para un flujo de salida, 180 para un flujo de entrada, y el caudal volumétrico se simplifica a esta expresión. El coseno de θ va a ser 1 o menos 1, ¿sí? Según sea de salida o de entrada. Esto ocurre en la mayoría de los casos. No siempre, pero en la mayoría de los casos. Entonces acá tenemos que caudal es igual a velocidad promedio por área, ¿no? O la integral de la velocidad en el área, en la sección de flujo. Esa es una definición importante que vamos a usar más adelante. Cuando eta es igual a 1, lo que obtenemos, cuando eta es igual a 1, lo que obtenemos es el flujo másico. Fíjense que ahora me queda la densidad por este producto escalar, ¿sí? Si la densidad es uniforme en la sección de flujo, como ocurre casi siempre, les diría en todos los casos que vamos a ver nosotros, la densidad no cambia en la sección de flujo, es la misma, sería rarísimo que cambie la densidad en la sección de flujo. Entonces, la densidad la podemos sacar de la integral, ¿no? Y fíjense que me queda entonces el producto de la densidad por esta expresión que es esto, que es el caudal volumétrico. Entonces, en general, por no decir, bueno, en todos los casos que vamos a estudiar nosotros, el flujo másico, que lo vamos a representar como m punto, es la densidad por el caudal volumétrico. ¿Sí? Densidad por el caudal volumétrico. Vamos a ver este ejemplito. Encuentre las expresiones del caudal volumétrico y el caudal másico en estos dos casos. ¿Sí? ¿Qué diferencia hay entre estos dos casos? La diferencia está dada por la sección de flujo que estoy tomando. En este caso, fíjense que tomo una sección de flujo vertical y en este caso tomo una sección de flujo inclinada con un cierto ángulo, ¿no? Un cierto ángulo θ. Fíjense que en este caso la velocidad y el vector normal tienen la misma dirección y sentido, θ es 0, entonces el coseno de θ es 1, por lo tanto, el caudal es la velocidad promedio, esto es velocidad promedio por el área, o si quieren, el caudal másico es la densidad por la velocidad promedio por el área. Esto les recuerdo que es velocidad promedio. Y acá tengo el mismo flujo, repito, pero cambié la sección de flujo, ¿no? que tomo para integrar. Entonces acá, el caudal volumétrico va a ser igual a V, la velocidad promedio, por esta área prima, por el coseno de θ, donde fíjense que θ es el ángulo entre la normal a esta sección, la normal, y la velocidad, ¿no? Pero, como pueden ver ustedes, esta sección A' es igual a la sección A supongan que es una tubería o lo que sea, la sección A, dividido el coseno de θ, ¿no? Θ, a ver si puedo escribir, a ver, está un poco lento, disculpen, no me...
si esta es la vertical, esto es θ, ¿no? Esto es θ. Entonces, como ustedes pueden ver, A' por el coseno de θ es A. O, lo que es lo mismo, A' es A sobre el coseno de θ. Y entonces, si aplico esa definición, reemplazo A' por esta expresión y ven que coseno de θ se simplifican, se cancelan, y me queda que el caudal es igual a la velocidad promedio por el área. O sea, igual que antes. Lo cual es lógico, porque el caudal es el mismo, independientemente de la superficie de control que yo esté considerando. Tiene que ser el mismo. ¿Mm? Bueno, entonces, ¿se entendió esto? Sí, profe, se entendió. Bueno, muy bien. Entonces, volviendo un poco a la definición de lo que son los balances de conservación, los mismos me calculan la velocidad con que una propiedad se acumula en un volumen de control. ¿Sí? Esto, bueno, ya lo habíamos visto, pero lo vamos a describir con un poco más de detalle. Entonces, la variación de la propiedad en el volumen de control por unidad de tiempo, esto significa por unidad de tiempo, va a ser igual al ingreso neto de la propiedad en el volumen de control por unidad de tiempo, más la generación neta de la propiedad en el volumen de control por unidad de tiempo. ¿Sí? Y el flujo neto de esa propiedad a través de la superficie de control va a estar dado por la suma del flujo convectivo más el flujo difusivo, que como dijimos hoy, el flujo convectivo es el que se debe al movimiento del fluido y el flujo difusivo es el debido a la interacción molecular debido a gradientes de una dada propiedad, ¿no? Que puede ser temperatura, concentración, etc. ¿Sí? Esto es la expresión general para todos los balances de conservación, ya sea de masa, de energía o de cantidad de movimiento. ¿Sí? Y en la próxima unidad vamos a partir de esta definición para explicar cada uno de esos balances. Bueno, a través, bueno, como dice ahí, a través de análisis adimensionales que nosotros no vamos a detallar, que están en los libros, ¿sí? Podemos transformar esas expresiones que habíamos visto para sistemas, podemos transformarlas a un volumen de control, podemos adaptarlas a un volumen de control, que era lo que habíamos empezado a plantear aquí, ¿no? Tenemos las expresiones para un sistema, bueno, pero necesitamos las expresiones para un volumen de control porque normalmente son más convenientes. Volvemos. Y esa transformación se hace aplicando algo que se conoce como el teorema de transporte de Reynolds, que simplemente lo mencionamos, y que me dice que la variación total de cualquier propiedad del sistema es igual a esto que es la velocidad de cambio de la propiedad en el volumen de control, ¿no? Esto es cero en estado estacionario, más el flujo convectivo de la propiedad a través de la superficie de control. Flujo convectivo que acabamos de definir recién. Rapal ha ¿Sí? dicho no me rompan los huevos, estoy jugando LOL. ¿Qué Entonces necesitas? estamos transformando de una descripción lagrangiana a una euleriana, como mencionábamos antes. ¿No?
esta ecuación es válida para un volumen de control fijo en el tiempo, que no cambia en el tiempo. Si fuera un volumen de control que se deforma o se mueve en el tiempo, entonces, en vez de usar una velocidad del flujo del fluido, El más tenemos que KN te ha hablar de dicho una ya está velocidad relativa, VR, que es la padre. velocidad del fluido menos la velocidad de la superficie de control que se puede estar moviendo Rapal ha o dicho cómo vas a deformando. ser hincha derivar. Entonces, siempre la velocidad que ustedes tienen que tomar es la velocidad relativa del fluido con respecto a la superficie de control. Aplicamos esto al principio o balance de conservación de masa. Ahora la propiedad del sistema es la masa total, y sabemos que la variación total de la masa de un sistema es cero, ya por definición, ¿sí? Y entonces, bueno, y El más además, KN te ha dicho la chúpame los intensiva dos es huevos, eta Lea. es 1 para el caso de conservación de masa, reemplazo acá y me queda esta expresión. Este es, digamos, la expresión general del balance de conservación de masa aplicado a un volumen de control. Fíjense que ahora integramos esto en un volumen de control, ya no integramos en el sistema, integramos en el volumen de control, y esto lo integramos en la superficie de control. Esto es el flujo convectivo a través de la superficie de control, ¿sí? De la misma forma, como habíamos visto, la variación de la cantidad de movimiento de un sistema en el tiempo, ¿no? Esto, habíamos visto que por segunda ley de Newton era igual a la sumatoria de fuerzas que actúan, ¿no?, sobre el sistema. Y esto va a ser igual, ahora, para cantidad de movimiento, eta es la velocidad, cantidad de movimiento por unidad de masa, y reemplazando entonces eta por la velocidad aquí y aquí, se llega a esta expresión, ¿sí?, que es el balance general de cantidad de movimiento, aplicado a un volumen de control. De la misma forma, hacemos esa transformación para el balance de conservación de energía, ¿no? La variación de la energía de un sistema es igual al calor más trabajo por unidad de tiempo que ingresan al sistema. Y en el caso de energía, eta era la energía específica, ¿no? Entonces, si reemplazamos aquí, me queda esta expresión general para el balance de energía. Bueno, y aquí terminamos con el capítulo 3, con la unidad 3. No sé si tienen alguna pregunta. Estas, a partir, como les dije hace un rato, de estas expresiones, esta para la cantidad de movimiento y esta para masa, de estas expresiones vamos a partir en la próxima unidad para desarrollar ya expresiones más concretas de los balances de masa, cantidad de movimiento y energía, ¿sí? En las unidades 4 y 5 vamos a trabajar con estas expresiones. Por ahora, simplemente llegamos a las expresiones más generales, ¿no? Luego las vamos a ver en detalle en los temas 4 y 5. Bien, y si no hay más preguntas, dejamos acá, y perdón, tengo que dejar de compartir y parar la grabación. Bueno, y si no hay más preguntas, el lunes